Diga conmigo, Dios siempre va a tratar con nosotros hasta el final. Lamentablemente muchas veces nosotros mismos queremos tratar a la gente o tratar a otros sin que sea la gracia de Dios la que nos use y nos utilice para poder bendecir, para poder ayudar, para poder ser de bendición para otros. Decíamos la semana pasada, la gracia en la Biblia implica en primer lugar la actitud magnánima de benevolencia gratuita por parte de Dios que se concreta en los bienes que recibimos. ¿Ok? Y subraya, por un lado, la humillación del que la recibe y la gratuidad del don. La palabra gratuidad es que es totalmente gratis. Amén. Dígalo, es gratuita. Gratuita. Se recibe por fe. Hemos explicado en esta semana que ni siquiera la fe la ponemos nosotros, ni siquiera la fe. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. Aleluya. Tú puedes hacer crecer la fe en ti, tú puedes alimentar la fe, tú puedes hacer muchas cosas con la fe, pero para recibirla es un regalo de Dios. Dios un día te regaló la gracia de poder creer en Él, poder confiar en Él. Amén. Así. Yo me acuerdo que uno cuando estaba en el mundo se burlaba de los cristianos y los veía raros y los veía como fanáticos y todo lo demás, pero un día uno creyó y uno se dio cuenta que estaba equivocado. Y no sé usted, pero una de las cosas que yo pensaba es, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no creí antes? ¿Por qué no creí antes en el Señor? Amén. Un día el Señor, como decía, yo era ciego y ahora veo la luz. Es la gracia de Dios. Yo quiero, por eso estoy predicando tanto de esto en estos días, porque mi intención es que usted se le meta en el corazón. Se le meta en el corazón. Amén. La magnanimidad de Dios. Dios es magnánimo. Repita conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno. Nosotros no. Nosotros en comparación con Dios somos malos. Malos en nuestras cosas, malos con los demás, malos en decisiones y cosas. Y solo la gracia de Dios nos alinea. Solo la gracia de Dios nos alinea en sus planes y en sus propósitos. Amén. Todos esos hombres, Daniel, José, Elías, Jeremías, todos esos hombres que hicieron cosas, diga conmigo, no eran ellos. Era la gracia de Dios en ellos. Amén. Nosotros no, nosotros por lo que nace en nosotros es la desgracia, la mentira, la manipulación, el pecado, la rebeldía, la desobediencia, el condenar a otros, el dañar a otros, pero todo lo que nace en Dios es su gracia. Amén. ¿Qué es la gracia de Dios? Voy a leer algunas cosas en la Biblia. La gracia es un regalo, un don, un regalo de nuestro Padre Celestial otorgado a través de su Hijo, Jesucristo. La palabra gracia, según se usa en las Escrituras, se refiere principalmente al poder habilitador y a la sanidad espiritual ofrecidos por medio de la misericordia y del amor de Jesucristo.
Una palabra que a mí me gusta mucho para describir la gracia, diga conmigo, la providencia. La providencia divina. Amén. La providencia divina. Fue la providencia lo que hizo que Esther terminara siendo escogida como reina del antiguo imperio persa. Gloria a Dios. Fue una manera prodigiosa. Dios agarra a una persona, lo va guiando y va cambiando su destino y va cambiando su propósito y va cambiando y lo va llevando hasta llevarlo al lugar que Dios quiere llevarlo. Fue su gracia, la providencia divina. Amén. Dígalo, la providencia divina. Dios actúa en tu historia, se mete en tu historia y cambia todo. Y de la noche a la mañana tú puedes estar en una situación, en un lugar, en unas condiciones y Dios transforma todo eso y lo pone diferente y lo cambia y lo transforma y te pone diferente. Gloria a Dios. Amén. Diga, el poder habilitador de Dios. Dios nos habilita. Gloria a Dios. Fue la providencia divina, la providencia de su gracia, la que agarró a José y lo llevó por el camino. La cisterna, la campaña de los madianitas, la casa de Potifar, la cárcel y el trono. Y por ahí Dios se fue y eso no fue algo accidental, escúcheme, no fue algo accidental. No fue algo accidental, fue la providencia divina. Dios actúa providencialmente en la vida de los seres humanos y los va llevando y los va llevando. Nos va llevando y los va llevando hasta que logra, gloria a Dios. Amén. La gracia santificante es el don gratuito que Dios nos hace de su vida, que nos infunde por el Espíritu Santo en nuestra alma para curarla del pecado y santificarla. Es la gracia de Dios la que nos hace agradables delante de Dios. Yo meditaba en esto y decía, oye, Señor, qué tremendo. Diga, la gracia nos hace agradables delante de Dios. Tú eres una persona agradable. Tú eres una persona agradable. Con tus errores, con tus fallas, con tus falta de méritos y todo lo demás. Pero es la obra de Dios en ti. O sea, Dios agarra, trabaja en ti, hace algo en ti y Él pone en ti cosas para que tú le seas agradable a Él mismo. Tremendo, ¿verdad? Tú eras, seguramente, y yo también, desagradables. Desagradables por el pecado de Adán, desagradables. Entonces Dios te provee todo, escúchalo bien en esta noche, te provee todo para que tú seas agradable. Y ahora Dios puede entablar una relación contigo y tú eres agradable, eres agradable a Él. Tú no hiciste nada, todo lo hizo Él. Es como la reina Esther. El rey le proveyó todo lo que necesitaba para que se vistiese de manera que fuera agradable al rey. El rey le daba todo a las mujeres, todo. Vístanse como quieran, hagan los peinados que quieran, los perfumes que quieran. Y entonces yo voy a ver. Pero Esther, más allá de lo que usó físicamente, tenía algo en su vida que se llama la gracia de Dios. La gracia de Dios. Hay una oración que tú puedes hacer. Este mensaje hoy va a ser tranquilito. Escucha. Hay una oración que tú puedes hacer. Señor, dame gracia. Vas a buscar un trabajo, dile, Señor,
dame gracia. Vas a hacer un trabajo, Señor, dame gracia para hacer este trabajo, hacerlo bien. Dame gracia delante de la gente que voy a trabajar. Gloria a Dios. Ponme en gracia y en favor y en buena voluntad. Dice la Biblia que el rey amó a Esther más que a todas. Pero eso no era ni el rey ni era Esther, era la gracia de Dios. La gracia que Dios puso en ella. Gloria a Dios. Amén. Ruth, no había manera, escúcheme, no había manera de que Ruth, humanamente, escuche, no había manera de que Ruth se convirtiera en el linaje de Israel. Porque la ley decía que una moabita o cualquier moabita no podía formar parte del pueblo. La ley la inhabilitaba. La ley le impedía. La ley nos inhabilita. Por eso que nosotros debemos ser gente de gracia. Porque si tú eres alguien de gracia, tú nunca vas a inhabilitar a otro. Siempre vas a buscar la manera de habilitarlo, de ayudarle, de tenderle la mano, de bendecirlo. Pero nunca, porque la ley decía, ningún moabita formará parte del pueblo. La ley en Deuteronomio. Entonces, pastor, ¿cómo si la ley decía eso, cómo terminó? Porque había otra ley que era la ley de redención. Y la ley de redención obró para que por la gracia de Dios, Ruth terminara siendo uno de los descendientes del rey David, de las abuelas del rey David y del linaje. 4 mujeres, escúcheme, 4 mujeres aparecen en el linaje de Jesús y las 4 mujeres era por la gracia de Dios. Una de ellas era prostituta, ramera, se llama Raal la ramera. La otra era Ruth la moabita. Raquel y otra más. 4 mujeres aparecen allí en la descendencia del Cristo y las 4 mujeres tuvieron acceso porque la providencia de Dios, escúcheme, la providencia de Dios hizo que terminaran allá. Es lo mismo que pasó con Jesús. Jesús tenía que nacer en Belén, pero él no estaba, pero su mamá estaba, creo que era en Nazaret, no me recuerdo bien. Y entonces hacen una orden de que tienen que ir a Belén a empadronarse al censo. Entonces ellos, obedeciendo la ley, van al censo y allá se le da el parto y nace, como decía la profecía, porque la providencia de Dios hizo que fuera a dar a Belén. La providencia de Dios te va a poner en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con la gente correcta. Te lo voy a explicar así. La maldición o la desgracia, la falta de gracia en una persona está parado en una esquina. Se paran 2 muchachos ahí, llega la policía, los agarra a los 3. Este no tenía nada que ver con los 2, pero estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con la gente equivocada. Y termina preso en la cárcel, reseñado con antecedentes. Puede terminar bajo presentación, puede terminar en la cárcel, o sea, una serie de problemas y de rollo. ¿Qué pasó? Que lo contrario a la gracia lo colocó en el lugar que no debería estar. Pero si nosotros a diario le decimos a Dios, Señor, envía tu gracia. Señor, cúbreme con tu gracia. Señor, cúbreme con tu favor. La gracia de Dios te va a poner en el lugar correcto, con la gente correcta, en el tiempo correcto, para que el propósito de su gracia se cumpla en tu vida. En el nombre de Jesús.
Eso es todo. Lo que quiero llevarte, si tú me sigues con inteligencia y sabiduría espiritual, tú te vas a deleitar en este mensaje porque te vas a dar cuenta. Lo que te quiero decir que la gracia no es una doctrina. La gracia no es algo inactivo. La gracia de Dios es Dios operando a diario en tu vida. Dios actuando a diario en tu vida. Dios actuando, dígalo conmigo, a diario en tu vida. Estás en un sitio de peligro, sientes deseo de irte, te vas, sucede algo, tú ni te diste cuenta. Fue la gracia de Dios. Fuiste a un lugar, gloria a Dios. Yo lo que quiero que tú entiendas, la gracia de Dios es la mano de Dios actuando a diario en tu salud, en tu tiempo, en tu dinero, en todas las cosas actuando. Señores, dame palabras. Ve lo que Dios le dice a María. Salve, Dios te salve María. Llena eres de gracia. ¿Qué significa llena eres de gracia? Luego le dice, el Señor es contigo. Esa es la gracia de Dios. El Señor está contigo. Y la Biblia dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendita eres entre todas las mujeres. Y luego le dice, muy favorecida. Muy favorecida. No piense usted que lo que pasa es que la gente ha endiosado la palabra virgen. Virgen es una mujer que no ha tenido marido, eso es todo. A ella Dios no le hizo lo que hizo porque ella se lo merecía. La palabra favorecido es, tú no te lo mereces. La palabra llena de gracia es, María no se lo merecía más que tú. Cualquier mujer de aquí quizás hubiera podido haber sido la persona que Dios escogiera. Porque fue por gracia. Imagínate, diga, muy favorecida. ¿Cuántos quieren que Dios lo favorezca? ¿Cuántos quieren que Dios lo favorezca? Yo quiero que Dios me favorezca. Que Dios me favorezca. Muy favorecida. Y Dios cambió la vida de una humilde, no era alguien relevante. María era casi una campesina de Jerusalén. Una mujer quizás sin destino, sin propósito. Lo mismo con Ruth. Ruth tuvo 10 años viviendo con su primer marido y nunca salió embarazada. Se casa con Boaz. Y en el tiempo de la gracia sale preñada de quien tenía que salir preñada. Lo más seguro es que Ruth era estéril, porque duró 10 años y no le concibió al otro. Todas las mujeres de la promesa, si usted lee la Biblia, eran estériles. Y en todos y todas salieron embarazadas por la gracia de Dios cuando no podían. Lea, vea lo que es la gracia. Raquel y Lea. Lea era la más bonita y Raquel era la que Jacob quería. Y Lea era la menospreciada. Jacob trabaja 7 años por Raquel y la gracia cae sobre Lea y le dan a Lea. Y con el mismo Sansón. Aparentemente, por eso es que uno nunca debe juzgar nada antes de tiempo. Porque hay cosas que uno no todo el tiempo sabe cómo son, ni sabe cómo suceden, ni sabe el corazón de la gente. Porque si a mí me preguntan, antes de yo leerlo en hebreo, sobre Sansón, yo nunca coloco a Sansón como héroe de la fe. Pero todo lo que Sansón fue haciendo, los aparentes errores de Sansón, era la gracia de Dios
trabajando en él. Y si usted se da cuenta, Sansón termina en Hebreos 11 como uno de los héroes de la fe, como Moisés, como Abraham, como Jacob, como el otro y como el otro. La gracia de Dios, si usted lee la Biblia se dará cuenta que Sansón está ahí solamente por la gracia. Porque para ti y para mí, sencillamente hizo desastre. Pero todos esos desastres que hizo, los usó Dios para provocar a los filisteos. Y para ejecutar su juicio. Para ejecutar su juicio. Para ejecutar su juicio. La providencia divina. Estamos hablando de la gracia y la providencia. La gracia y la providencia. Gloria a Dios. Está el pueblo de Israel es llevado cautivo a Babilonia. Están allí, está en el imperio persa, está Mardoqueo y está Esther. Esther es una huérfana y vive con su primo, que lo tuvo por tío, que se llama Mardoqueo. Gloria a Dios. Y Mardoqueo está todo el tiempo a la puerta del palacio. En la puerta del palacio continuamente se entera de cosas y comienza Dios a obrar y Dios a hacer cosas. ¿Cómo terminó, cómo se llamaba Naamán? Honrando a Mardoqueo. Amán. La providencia divina. Dios se valió de eso. Dios, la gracia de Dios despierta al rey de noche. El rey no puede dormir. La gracia de Dios hace que el rey consiga el hecho que sucedió de que Mardoqueo lo había librado de la muerte. El rey pregunta qué pasó, qué se le hizo a ese hombre. Los hombres contestan que nada. Llaman a Amán, lo llaman y le preguntan al mismo enemigo de Mardoqueo, ¿qué ha de hacerse con el hombre cuya honra desea el rey? El enemigo de Mardoqueo suelta por la boca la bendición sin saberlo. Que se les monte en el caballo del rey, se le ponga el vestido del rey, se le ponga el anillo del rey y ponga un príncipe del pueblo a proclamar, este es el hombre cuya honra desea el rey. Y el rey le dice a Amán, haz así como con el judío Mardoqueo. Escuche, la providencia de Dios. Yo quiero eso en mi vida. Yo quiero eso en mi vida. Amán prepara una horca para Mardoqueo. Ahí está listo. La horca para Mardoqueo. ¿Cómo termina Amán ahorcado en la propia horca que él preparó para Mardoqueo? La mano de Dios. Dios metió la mano y fue llevando las cosas y fue creando las situaciones y los momentos y las conversaciones y los eventos para que finalmente Amán terminara ahorcado en la misma horca que él preparó para Mardoqueo. Estamos hablando que la gracia es la obra de Dios en nuestra vida. Estamos hablando que la gracia es el favor de Dios en nuestra vida. Estamos hablando que la gracia es la operación de Dios continua, diaria, gratuita en nuestras vidas. Porque de paso no hay que pagar nada. No hay que pagar nada. Es gratuita, gratis. No tienes que merecértelo. No tienes que ganártelo. No tienes que trabajarlo. Solamente tienes que creerlo y para creerlo Dios te regala la fe. Eso se llama la providencia divina de Dios continuamente en tu vida. La misma muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue una obra de la gracia de Dios. Fue Dios, escúcheme, fue Dios quien creó todas las situaciones para que Cristo fuera crucificado. Número 1, hace que el imperio romano conquiste a Israel. Número 2, hace que el imperio romano le quite la genealogía a los judíos. Para que los judíos no se dieran cuenta que Cristo era el Mesías. Cuando Cristo aparece y dice, soy el rey de los judíos,
Cuando viene de Egipto y dice, soy el rey de los judíos, ellos no tenían los papeles para comprobarlo. Si ellos hubieran tenido los papeles, nunca crucifican a Jesús. Pero la providencia de Dios hizo que ellos tuvieran esos cultos para que Jesús pudiera morir. Y fue la providencia divina la que fue creando todas las situaciones para que a Jesús no lo reconocieran como rey, sino que lo mataran. Porque tenía que morir por nuestros pecados y derramar su sangre por nuestros pecados. Y si aún siendo el rey de los judíos, Dios tenía que providencialmente ocultarlo para que lo pudieran matar. Porque si no, no lo matan. Y le voy a decir más. Aún la providencia divina ha cegado a Israel para que el resto del mundo sea salvo. Israel hasta el día de hoy está ciego, Dios los veló. Aun cuando tienen todos los detalles de la muerte de Cristo y de las profecías bíblicas, no las creen, porque dice la Biblia, Dios endureció el corazón de Israel para tener misericordia del resto del mundo. Tremendo. Ojalá y usted salga de aquí hoy creyendo en la mano de Dios, en la providencia de Dios. Y que usted le diga en oración todos los días al Señor, Señor, trabaja en mi vida todos los días. No me dejes a la deriva, mete tu mano. Llévame, Señor, guíame. Llévame por donde quieres que ande. Gloria a Dios. Y te voy a decir, la providencia de Dios también nos corrige y nos quebranta. Fue la mano de Dios la que llevó a Israel a Egipto. Y fue la mano de Dios la que los tuvo 430 años cautivos, esclavos. Y fue la mano de Dios la que los sacó. Y fue la mano de Dios la que los encegueció en el desierto para que dieran 40 años vuelta y no pudieran ver el camino a la tierra prometida. Y fue la mano de Dios la que a los 40 años quitó la mano y les dejó ver el camino. Y fue la mano de Dios la que abrió el Jordán para que pudieran pasar y tomar la tierra. Y es la mano de Dios también, escuche, para que usted vea la corrección. Y fue la mano de Dios la que hizo que se les dividiera el reino la primera vez que pecaron. Judá e Israel, los dos reinos, allá arriba y aquí abajo, en Samaria. Y fue la mano de Dios la que los expulsó de la tierra cuando volvieron a pecar contra Dios. Y fue la mano de Dios la que los tuvo cientos de años dando vueltas en el mundo, en las naciones. Dice, los dispersaré por todas las naciones, pero un día los recogeré con gran misericordia. Fue la mano de Dios la que guió a Oscar Childer a salvar 1100 judíos. Un alemán que no tenía nada que ver con los judíos. Dios le pone un amor hacia los judíos y Dios comienza a trabajar en el corazón de ese hombre y comienza a cubrirlo y comienza a guardarlo. Y ese hombre logró salvar a 1100 judíos. Y ese hombre lloraba por los judíos, por salvar más judíos. Y los llevó y los sacó de la guerra cuando Hitler estaba matando 6 millones. Y fue la mano de Dios la que, a pesar de que Hitler mató 6 millones de judíos, no permitió que los judíos desaparecieran. Y es la providencia de Dios, la gracia de Dios, escúcheme, es la gracia, la providencia de Dios, lo que indigna a todas las naciones. Israel es el único país que tiene un Dios diferente a todas a las naciones que lo rodean. El Dios de Israel es el único Dios diferente. Y es el verdadero Dios, de paso. Israel está rodeado de enemigos y sus enemigos ellos dicen, su indignación es, ¿por qué no los podemos destruir siendo un país tan pequeño? 300 kilómetros de extensión geográfica nada más tiene Israel y no podemos con ellos. 7 guerras y no han podido destruir a Israel. 7 guerras y no han podido acabar con ellos. Todas las guerras las ganan.
No me diga usted que no es la mano de Dios, la providencia divina, guardando a Israel, guardándolo. Nosotros necesitamos, escúcheme, necesitamos la mano de Dios para que nos provea el alimento cada día. Necesitamos la mano de Dios para que nos sane de toda enfermedad. Necesitamos la mano de Dios para que guarde a nuestros hijos en el día a día. En el día a día. Necesitamos la mano de Dios para que restaure las cosas que nosotros hemos dañado. Necesitamos la mano de Dios, la operación. Pablo lo llama la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo levantándole de los muertos. La operación del poder de su fuerza. Yo lo he visto en mi vida. Daniela tenía 2 añitos cuando el médico dijo que se iba a morir de una meningitis o iba a quedar loca. Ni se murió ni quedó loca. Fue la providencia divina. Stephanie, no me acuerdo qué edad tenía, cuando voló de la camioneta. Y este hueso se le salió así hacia afuera. Y Carmen y yo oramos y cuando llegamos a la clínica no había ni un solo hueso roto. El hueso que se había salido estaba en su lugar otra vez. No tenía ni un morado, nada. Fue la providencia de Dios la que de un diagnóstico de 3 meses de vida para mi esposa ya lleva 15 años. Ha sido la providencia de Dios. La providencia de Dios fue la que me guió a mí a abrir esta iglesia en el Core 8, cuando un empresario me estaba ofreciendo pagarme un año en el centro de la ciudad, pagarme un año de alquiler y que al año yo me defendía solo. Le pedí que me ayudara aquí en el Core 8. Me dijo, en el Core 8 no hay futuro. Pero la providencia de Dios me guiaba, que era aquí. Y lo hicimos aquí nos ha ido bien. Gloria a Dios. Tremendo. Fue la providencia de Dios la que hizo que abriéramos esa radio en una semana, sin tener un solo dólar. La mano de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios. Quiero decirte en esta noche que si tú hallas gracia en los ojos de Dios, hay algo que tú tienes que buscar. Hallar gracia en los ojos de Dios. Porque si nos ponemos a buscar gracia en el corazón de la gente, pero en los ojos de Dios, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios actúa en nosotros, no nos dejará avergonzados. ¿Cómo te explicaría yo esto? La gracia es, escúcheme, el mayor concepto que yo puedo tener ahorita la gracia de Dios es milagrosamente Él vivir por ti. Tú crees que estás haciendo las cosas, pero tú no las estás haciendo, las está haciendo Él. Tú crees que estás caminando, pero no estás caminando. Él está caminando por ti. Y tú vas a lograr muchas cosas, pero tú no las lograste, las logró Él. En ti. Si han pasado los años y tú todavía no logras lo que quieres lograr, prueba con la gracia. Señor, envía tu gracia. Señor, envía tu misericordia. Señor, envía tu poder. Gloria a Dios. La gracia. ¿Qué produce la gracia de Dios? Permite a través del Espíritu Santo la santificación. Es la gracia, el poder de Dios para salvación de los pecadores, dándoles vida y fe para creer en el Evangelio. ¿Qué produce la gracia de Dios en las personas? La gracia de Dios activa todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Gloria a Dios. Y las conquista.
¿Qué significa la expresión estar en gracia, en la gracia de Dios? Estar en la gracia de Dios significa poseer la gracia, santificante, es decir, tener el alma libre. ¿Qué significa vivir bajo la gracia? Estar bajo la gracia significa que no estamos bajo la ley. Por lo tanto, aquellos que se ponen bajo la ley están negando la gracia, están negando la esencia misma del Evangelio de Cristo. La gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio, ya que para alcanzar la gracia misma el hombre nada puede hacer por sí mismo. La gracia de Dios llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio que Jesús hizo por la humanidad. La gracia de Dios hace referencia a la capacidad que tiene Dios para darnos cosas que no merecemos. Entre esas cosas la salvación y la vida eterna. Regalos de Dios, es decir, los obtenemos sin trabajar por ello. La gracia de Dios en nosotros tiene que ver con la capacidad que nos da Dios para atraer el favor de los demás. La capacidad que nos da Dios para atraer el favor de la gente. Si Dios te pone en gracia y en buena voluntad, tú vas a echar adelante. Cuando hablamos de la gracia de Dios, nos referimos a todas las bendiciones que nos concede porque le place. Nadie lo está obligando. La gracia nace en Dios. La gracia nace en Dios. Y diga, a Él le place. Y lo hace con alegría. Se goza haciéndolo. Escúchame, disfruta darte regalos. Disfrútalos tú ahora. Amén. Lo disfruta. Él disfruta verte bien. Él disfruta verte transformado. Él disfruta verte bendecido. Él disfruta verte alegre. Así como un padre. Una de las cosas que a mí más me llenaba de gozo y de alegría era ver a mis hijos bien. Como yo nunca tuve, cuando estaba muchacho, una buena cama, nunca tuve buenas cosas, nunca tuve, gloria a Dios, el hecho de yo poder darle a mis hijos esas cosas, a mí me llenaba de alegría. Y si nosotros siendo malos nos alegramos dándole buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial se goza. Hay un evangelio que enseña que mientras más pobre, triste y maltratado tú estés, más evangélico eres. Y es mentira. Dios es un Dios de bendición. Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de favor. Gloria a Dios. Al perdonar a todo el que nos haya hecho daño, perdonar toda falta que nos hagan, estamos mostrando la gracia de Dios. Recordemos que Dios nos perdona cuando nos arrepentimos, incluso siendo pecadores, nos perdonó. Por tanto, debemos perdonar incluso a quienes no muestren arrepentimiento o no pidan disculpas. Porque no podemos seguir actuando. Acuérdese que Dios nos da la gracia, escúcheme. Esto que le voy a decir, Dios nos da la gracia, no por lo que nosotros somos. Porque si Dios tuviera que darnos la gracia por lo que nosotros somos, no nos daría nada. Dios nos da su gracia por lo que Él es. Entonces, cuando vamos a darle a otra persona, no le vamos a dar por lo que Él es, sino por lo que nosotros somos. Dios tiene que cambiar nuestro corazón, ese corazón vengativo. No te doy nada. Ese corazón vengativo de pagarle al otro mal por mal, maldición por maldición. Si recibimos la gracia, hermano, miren, nadie puede dar, hermano, lo que no tiene. Nadie puede dar gracia si no ha recibido gracia. Y si tú no das gracia, no esperes recibir gracia.
Porque lo menos que Dios espera es que si tú recibes la gracia de Dios, tú se la otorgues a otro, aunque no se lo merezca. Porque nuestra tendencia es, y lo digo primeramente por mí, no lo digo por nadie aquí, lo digo por mí, es pagarle al otro conforme a lo que nos han hecho. Tú me pagaste mal, yo te pago mal. Pero ese no es el deseo de Dios. Porque el que da gracia, porque ha recibido gracia de Dios, aunque no la reciba de la gente, pero se la da a la gente, recibirá más gracia. Y la providencia divina no te dejará avergonzado. Porque Dios va a actuar, y Dios va a tratar, y Dios te va a librar. Aún de tus errores te va a librar. Aún de tus errores. Dios libró a David aún de sus errores por su gracia. Es un mal negocio meterse con alguien sobre quien la gracia de Dios está. Es un mal negocio. Llévate esto en esta noche. Señor, actúa a diario en mi vida. Guíame, llévame, bendíceme. Lo que yo no puedo ver, velo tú. Y actúa. Trabaja. Sácame del hoyo del cenagoso, del pozo de la desesperación. Sean confundidos mis enemigos. Sean esparcidos los que mi mal intentan. Agóbienle la espalda para siempre. Gloria a Dios. Señor, guíame por senda de rectitud por amor de tu nombre. No me mires, como decía David. David decía, no me mires conforme a mi pecado, conforme a mi iniquidad, porque mi pecado es grande, decía David. Mi pecado es sobremanera grande. No me juzgues, júzgame de acuerdo a tu justicia, de acuerdo a tu misericordia, de acuerdo a tu compasión. Lávame más y más de mi maldad y seré más blanco que la nieve. Llévame por senda de rectitud por amor de tu nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y te digo, para terminar este mensaje, David pasó momentos depresivos terribles en su vida. David decía, han sido mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mis huesos se pegaron, mi lengua se pegó a mi paladar. A David no le fue fácil, pero en todo la providencia de Dios siempre estuvo trabajando allí, en su vida. En su vida. ¿Cómo fue a dar el arca del pacto justamente debajo del Gólgota para que cuando Cristo derramara la sangre cayera en el propiciatorio del antiguo pacto? La providencia de Dios. Los judíos saben que está allí y nombraron a 4 levitas para que la sacaran, para que fueran a sacar el arca del pacto. Maswell, no me acuerdo cómo que se llama la persona que hizo la expedición y llevó las cosas. Lo sacaron a los 4 muertos con los ojos blancos y derrames cerebrales. Tuvieron que arrastrarlos porque no pudieron entrar los demás donde está el arca del pacto. Pero la providencia divina hizo que estuviera ahí. ¿Qué guió el arca de Noé? ¿Qué hizo que el arca de Noé no se hundiera en un diluvio universal tan grande? La providencia divina. ¿Quién guió a la paloma que fue y buscó la ramita de olivo? La providencia divina. ¿Qué guió a David a matar a Goliat? ¿Cómo él sabía que con una onda lo podía matar? Eso no hay manera humana. Solamente que el Espíritu de gracia te tome, el Espíritu Santo, y tú sientas la convicción, agarre la piedra y ¡pum! Se la metiste por la cabeza. Después que David mató a Goliat, estoy seguro que de repente dijo, ¿cómo yo hice eso? ¿Cómo yo lo hice? ¿Cómo yo maté a Goliat?
¿cómo lo hice? La gracia de Dios fue la que abrió el mar rojo. Es la operación de Dios a favor tuyo. Un mar cerrado y Dios y lo abre. La providencia de Dios fue la que mató la mano de Dios en ese pueblo todos los días. Y dice la Biblia, mientras más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. Era la mano de Dios. ¿Puede esa mano trabajar con nosotros? ¿Puede esa mano trabajar con nosotros? Todos los días. Claro que sí. Solamente tienes que hacer esto. Humillarte delante del Señor todos los días. Vivir bajito. Dice la Biblia, Dios resiste a los soberbios, pero da mayor gracia a los humildes. Esa es la clave de la gracia. La clave de la gracia es la humildad. La humildad. Dios resiste a los soberbios, pero da mayor gracia a los humildes. El que se humilla, la gracia, será ensalzado. El que se ensalza, será humillado. Gloria a Dios. Yo no sé si te bendije en esta noche, pero llévate esto. Llévate esta oración. Señor, trabaja todos los días en mi vida. Agárrame con tu providencia divina y guíame a puerto seguro. Llévame a ese lugar de éxito y de victoria que tú tienes preparado para mí por medio de tu providencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios.